Bienvenidas, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el doctor René Asomosa Palacio, director general del Cinvestav. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Yoli, muchas gracias por la invitación. Una gran trayectoria en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Pues ahí inicié mis estudios de licenciatura y ahora tengo el honor de dirigir el Cinvestav. De físico a director general. Bueno, no es tan directo. ¿Sí? Hay toda una carrera atrás. Así es. Y entiendo que tiene especialización en tierras raras. Cuéntenos un poquito, porque suena raro. Suena raro, ¿verdad? Sí. Yo estudié una carrera de física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico, y de ahí me fui a la Universidad de París a hacer un doctorado. Y estuve trabajando en aleaciones metálicas que incluyen elementos químicos que se llaman tierras raras, estudiando sus propiedades magnéticas. Y entonces estudiamos toda la secuencia de tierras raras, que es toda una serie en la tabla periódica de los elementos. Estudiamos muchas de sus propiedades, buscando algunas aplicaciones que tiempo después mi profesor, el que dirigió mi tesis, encontró y que tuvo mucho éxito, y hasta le dieron el premio Nobel por sus estudios. Y estuvo trabajando de manera directa con él, ¿no? Sí, trabajé directamente con él. Me dirigió mi tesis de doctorado y también fui su asistente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. En todo este tiempo, ¿cómo ha ido cobrando importancia el concepto y el uso de estas tierras? Bueno, estos elementos tienen propiedades magnéticas. Y la aplicación que ha tenido desde entonces, esos y otros elementos, es en la creación de memorias para computadoras. Las memorias utilizan elementos magnéticos y se utilizan también algunos fenómenos físicos para poder leer la información que se graba en las memorias. Entonces estos elementos, estos compuestos, permiten, por un lado, tener zonas en donde se guarda información con mayor densidad, y luego tener manera de leer esa información con mucho mayor precisión. Y esa es una de las razones por las cuales los discos duros de las computadoras guardan ahora más información. Los iPads, los iPhones tienen mucha capacidad para guardar información, viene de ahí. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, es toda una serie, empieza desde el lantano y acaba hasta el lutecio, pasando por gadolinio, herbio, terbio. Son una serie de elementos químicos en toda una serie en la tabla periódica de los elementos, como mencionaba. Son 14 elementos. Obviamente esto en términos geopolíticos es importante. Escuchamos que Norcorea tiene una gran riqueza mineral, por tanto lo pone pues como muy bien posicionado en un concepto de guerra, por ejemplo, en las telecomunicaciones podría depender de eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar para la gente común y corriente? Bueno, yo también soy gente común y corriente en otros temas, pero mire, yo creo que aquí quisiera señalar algo muy importante. Efectivamente, tener yacimientos de algunos elementos es muy importante, pero las sociedades modernas nos están demostrando que eso no es suficiente. Nosotros tenemos mucho petróleo, tenemos oro, plata, pero eso no es suficiente. En realidad, actualmente, lo que hace uno con esos elementos es más importante que tenerlos en sí. Obviamente es estratégico manejar ciertos elementos, pero una vez que están disponibles en el mercado, lo que uno puede hacer con ellos, es decir, agregarle conocimiento a solo tener materia prima, es lo más importante. Es la famosa sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. Poder generar con los elementos que uno tiene en la naturaleza aplicaciones nuevas que tienen que ver con la generación de nuevo conocimiento, es lo que está haciendo ricas a las naciones. Japón tiene, pero a una profundidad pues amplia, ¿no? 5.800 metros, entiendo. Eso también puede ser una limitante a la hora de explotar los recursos. Por supuesto, porque no basta con tenerlos, sino que hay que hacerlos disponibles, y a veces extraerlos de donde están es más costoso que
que no tenerlos. Todos estos temas se pueden abordar en el Cinvestav a través de diferentes proyectos. Háblenos de los más importantes. Bueno, Cinvestav es un centro de investigación que tiene aproximadamente unos 600 investigadores actualmente, 650. Abarcamos prácticamente todas las áreas del conocimiento en la parte de ciencias básicas y los investigadores buscan innovar, buscan crear nuevo conocimiento. En ese sentido, pues es muy amplio el tipo de proyectos que realizamos, que van desde las ciencias básicas hasta las aplicaciones. Y tenemos algunos proyectos emblemáticos que han sido muy exitosos. Por ejemplo, le podría mencionar que de los más recientes, digamos, en 2005, 2006 se creó un laboratorio de genómica que ha logrado decodificar el genoma del maíz completo. Está trabajando en el genoma del frijol y del aguacate, que son variedades endémicas, y que eso pues también nos da cierta digamos posesión sobre la soberanía de nuestros productos naturales y nos hace también competitivos a nivel mundial. Es uno, digamos que en ese aspecto podríamos decir que México se ha posicionado con cierto liderazgo en el área de la genómica de plantas. ¿Qué tan relevante puede resultar la propuesta del maíz transgénico con la especialización del conocimiento que ustedes tienen? Bueno, lo que nosotros hacemos es simplemente identificar, lo que hacen los investigadores es identificar la secuencia de genes que tiene el genoma, identificar después cuáles son aquellos que producen o que mejoran ciertas propiedades de las variedades, en este caso del maíz, que lo hacen por ejemplo más resistente a una sequía, o que lo hacen más resistente a una plaga, y entonces poder definir variedades que puedan resistir esas inclemencias. No son transgénicos, simplemente son maíces que se han fortificado, digamos, sabiendo en qué momento un gen puede activarse. El caso de los transgénicos, bueno, pues es una cosa un poco diferente, es introducir genes de otra especie en una que ya se conoce, pero no en el Cinvestav no trabajamos precisamente en esa parte de transgénicos. ¿Otros proyectos emblemáticos? Bueno, otro proyecto emblemático que ha estado muy de moda últimamente y que lo hicimos por todos lados, aunque parezca repetitivo ya, es en la frontera entre Suiza y Francia hay un acelerador muy grande de hadrones, de partículas cargadas a nivel subatómico, que se cataloga como el experimento más grande de la historia y que ha descubierto una partícula elemental que se llama el famoso bosón de Higgs. Y Cinvestav está participando junto con un grupo de investigadores de otras instituciones mexicanas en algunos detectores de ese gran colisionador. Entonces, ¿detectores? Sí, es decir, lo que aquí lo que se hace en ese experimento es que se aceleran partículas a muy alta velocidad en dos direcciones diferentes, luego se hacen colisionar y eso produce mucha radiación. Entonces hay detectores que permiten saber qué tipo de radiación se genera y buscar las partículas que se crean en ese momento. Entonces Cinvestav participó en la creación de un detector de esas partículas y otros grupos mexicanos están participando en otros detectores, que es la manera de medir lo que sucede en esos grandes aceleradores. Para algunos es como empezar de cero en la historia de las cosas y la creación. ¿Es así? Bueno, lo que está buscando teóricamente es el origen del universo. Efectivamente es empezar de cero, porque las grandes energías que se generan ahí simulan lo que sucedió según un modelo del Big Bang en la creación del universo. Por eso se cree que llegando a esas energías podríamos entender mejor cómo se creó el universo. Tenemos participación en otro experimento en el Cono Sur, en Argentina. Hay un arreglo de detectores, pero ahora son de otro estilo, que lo que hacen es detectar rayos cósmicos para poder entender también la generación de otro tipo de partículas.
Es una colaboración entre 40 países en donde México está participando, Sinvestav participa. Es otro proyecto, digamos, emblemático. Son grandes experimentos, pero también podríamos decir que Sinvestav ha participado en la creación de vacunas, ha participado en la creación de algunos otros productos, fármacos que ayudan a mejorar algunas enfermedades. En fin, tenemos una gran variedad de proyectos. ¿La ciencia en México es de fácil acceso al escenario internacional en la participación de estos proyectos tan importantes, o todavía nos falta aceitar un poquito la maquinaria para ocupar esos lugares? Yo creo que la ciencia en México tiene posibilidades de colaborar entre pares con muchos grupos, y se está haciendo. Quizá no somos un número suficiente de científicos como para participar en todo. Lo que ha sucedido recientemente es que, a diferencia de otros años en donde íbamos al extranjero a formarnos para regresar a fortalecer grupos aquí, ya se está haciendo, bueno, se sigue haciendo, pero ya tenemos en México grupos suficientemente fuertes, suficientemente sólidos como para colaborar como pares con otros grupos en otros países, en muchos otros países. ¿Por qué tanta fuga de cerebros? Porque la ciencia no tiene fronteras, la ciencia es internacional. Y si en un país uno aprende las bases para poder hacer investigación científica y tiene su laboratorio, pues el intercambio es muy común en la ciencia. Y finalmente si nuestros estudiantes reciben ofertas en el extranjero, pues a lo mejor es más atractivo para ellos ir allá. Pero en revancha nos estamos recibiendo investigadores extranjeros. Entonces es una especie de intercambio. Entonces yo no lo quisiera ver tanto como una pérdida, sino como un intercambio de conocimientos y un enriquecimiento mutuo. Pero no hace falta capitalizar ese conocimiento, esa experiencia, esa especialización que alcancen unos cuantos y que a veces a lo mejor aquí no tienen el sueldo que pudieran alcanzar en otros lugares. Por supuesto que sí, necesitamos que se nos queden aquí, sobre todo los investigadores o los jóvenes que son muy creativos y productivos, a lo mejor creando nuevas empresas con lo que aprendieron a hacer, generando riqueza y entonces trayendo capital de fuera para fortalecer estas empresas, como hacen otros países. La India lo está haciendo en la industria del software, por ejemplo. Creo que necesitaríamos definir un modelo en donde aprovechemos el talento que tenemos en México. Obviamente se nos irán algunos, está bien, pero nuevamente digo, hay un intercambio en donde podemos aprovechar ese movimiento, esa movilidad de los investigadores. ¿Se nos andaba quedando en algún otro país? ¿En algún momento en Francia, de la sí. Sí, me andaba quedando porque el tema que yo trabajé en esa época pues era muy atractivo y alguna empresa por ahí me hizo alguna oferta, pero pues finalmente aquí estoy y creo que fue una muy buena decisión. ¿Pero por qué regresó? A mi país. Pues porque este es mi país y porque finalmente me dio todo para formarme y creo que hay que retribuirle también a este país lo que nos ha dado. Es muy generoso. Fue el doctorado de tercer ciclo en física del estado sólido en la Universidad de París. Bueno, fueron dos. Yo hice 2 doctorados. Uno fue el tercer ciclo y otro que es un doctorado de estado, también en la universidad, con el mismo profesor. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Ustedes tampoco se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor René Asomos, es director general del Sinvestav. Hay maestrías, doctorados, posgrados, una gran oferta. Sí, Sinvestav tiene 60 programas de maestría y doctorado, 30 y 30, aunque no son los mismos, hay diferentes. Y creo que es una de las ofertas más ricas en México del posgrado. Entonces, pues si nos están escuchando jóvenes, los invito a que nos conozcan, porque hay una buena posibilidad de que puedan realizar su maestría o su doctorado y aprovechar la ventaja que tenemos de intercambio con otras universidades
para poder hacer estancias en el extranjero y complementar así su formación. De proyección internacional. De proyección internacional. CONACYT tiene una clasificación en sus posgrados, los evalúa, los clasifica, y resulta que Cinvestav en este momento tiene 27 programas clasificados a nivel internacional, que es casi el 50%, es una muy buena oferta. Y también están descentralizando el conocimiento aquí a los estados de la República. Efectivamente, desde el año 1980 empezamos a salirnos de la ciudad capital y nos fuimos a diferentes lugares, siempre no solo salir de esta ciudad y descentralizar la investigación, sino llegar e intentar integrarnos a las regiones para contribuir a la solución de problemas regionales o problemas locales, sin sustituir, sin competir, más bien llegar a complementar. Entonces nuestras unidades en los estados tienen una vocación muy clara y solo se dedican a ciertas áreas específicas. ¿Y cómo hacen la vinculación a las incubadoras? Nosotros tenemos algunos proyectos que pueden dar lugar a transferencias de tecnología, a venta de patentes, digamos, licenciamientos o hasta creación de algunas empresas. No tenemos una posibilidad en este momento dentro de Cinvestav de tener incubación de empresas. En Irapuato estamos viendo la posibilidad de tener alguna interacción con una incubadora, pero estamos creando una agencia de innovación dentro del mismo Cinvestav que nos va a permitir hacer el vínculo entre la investigación básica y el mercado, tratar de comercializar o de llevar al mercado algunas de las investigaciones de Cinvestav. ¿Cómo está el nuevo gobierno en cuestión de presupuesto para la educación en el Cinvestav? Pues está prometiendo mucho y es una buena señal. Han dicho que van a considerar a la ciencia y la tecnología como un pilar del desarrollo de México, lo cual nos parece muy bueno, y están prometiendo un incremento en el financiamiento de la investigación que, según los planes, para el año 2018 llegaría al 1%, que es una cantidad razonable para invertir en ciencia y tecnología, pero muy baja comparada con los países de la OCDE, por ejemplo, que invierten alrededor del 2.2% en promedio. Y en cuanto a la reforma educativa y la propia reforma laboral, ¿eso cómo contribuye a la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general? Bueno, si uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo es educación para todos con calidad. La reforma educativa va encaminada a eso. Si los estudiantes y los, estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria mejoran su formación, a nosotros nos van a llegar mejores estudiantes y vamos a aprovecharlos mejor. En la actualidad, nosotros en algunos programas tenemos que dar cursos propedéuticos o remediales, depende de cómo le quieran llamar, para elevar un poquito el nivel, ponerlos a todos al mismo nivel y entonces iniciar nuestras maestrías. De otro modo, lo que estamos recibiendo son estudiantes que vienen con formaciones muy heterogéneas. Si la reforma educativa ayuda a mejorar la calidad, todos ganamos. ¿Y ayuda? Pues esperamos que sí. Vamos a ver, pues apenas es un proyecto, pero yo creo que está planteado para que ayude. El tema de los ninis va a la alza y no creo que sea necesariamente una receta de genios. En su opinión, ¿cómo combatir esta situación de no trabajar, no estudiar, a veces no acceder a grados más altos como una maestría o un doctorado, incluso hasta por recursos o por distancias? Ese es un problema muy grave de la sociedad, según yo, desde mi punto de vista. Nosotros a nivel posgrado quizá no lo vivimos tanto porque pues tenemos unos estándares para que los estudiantes entren y, como lo decía hace un momento, si vemos que tienen posibilidades pero no tienen los conocimientos, los formamos, los terminamos de formar y logramos pues tener buenas eficiencias terminales. De los que entran salen un gran número. En el nivel licenciatura, como hay una gran cantidad de estudiantes que salen de la preparatoria y que quieren acceso
a las licenciaturas y los lugares están limitados, ahí veo difícil que todos puedan entrar. Necesitaríamos abrir más universidades, quizá no crecer, porque las universidades grandes son muy difíciles de manejar, pero sí abrir nuevas opciones, posiblemente en carreras nuevas que están demandando, que el mercado demanda actualmente, ya no las clásicas, sino nuevas carreras. Esa puede ser una opción. Esa es una opción, y también la educación a distancia, que está siendo cada vez más popular, en donde los estudiantes pueden inscribirse a nuevas carreras y no necesariamente hacer su carrera de manera presencial. Entonces eso creo que es otra opción. En su gestión, ¿cuáles son sus objetivos? Pues hemos logrado consolidar al Investavp como la segunda institución más productiva en investigación, y estamos teniendo presencia internacional ya. Estamos trayendo estudiantes de muchos países, algunos de ellos de habla inglesa, y eso también nos está enriqueciendo el ambiente. Estamos fortaleciendo la infraestructura, laboratorios, instalaciones, y pues también queremos fortalecer nuestra presencia nacional. Estamos por crear un centro de matemáticas aplicadas que puede ser muy importante para que la industria también vea que la aplicación de la ciencia es muy útil para ellos. ¿Usted cómo se enamoró de la ciencia? Yo me enamoré de la ciencia desde muy chiquito, porque cuando yo estaba en la secundaria, yo estudié en Tehuacán, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, desde el kinder hasta la preparatoria. Y cuando estaba en la secundaria, llegaron a dar conferencias sobre física estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, y ahí me enamoré. ¿Con qué se acuerda? Sí, eran pláticas muy generales sobre leyes de Newton y sobre algunas cuestiones que en ese momento estábamos estudiando en el curso de física de la secundaria. Entonces ahí me di cuenta que eso podía ser una carrera, y decidí hacerlo. ¿Y de niño era curiosillo o Sí, pues como todos los niños. especialmente curioso? O sea, como el niño típico que va a ser científico. Yo creo que especialmente no, en ese aspecto. Más bien lo descubrí cuando empecé a estudiar en la secundaria, y después en la preparatoria hubo un libro que llevamos, que era muy novedoso en ese momento, y que había sido hecho por un grupo de científicos de Estados Unidos. Y no era un libro que se memorizara, sino era un libro que todavía conservo por ahí. ¿Cómo se llama? Sí, en donde le enseñaban a uno cómo sucedían los fenómenos, y uno entendía cómo pasaban las cosas. ¿Cómo se llama el libro? Se llama PSC, son siglas, Physical Committee for Study of Science. Ok, en inglés. Y al haber trabajado con alguien que se ganó el premio Nobel, pudo conocer las entrañas de todo ese sistema. Le preguntaba hace ratito si hay una receta burocrática o algún círculo que se mueva al interior de este gran premio. Bueno, no creo que haya una receta burocrática. Yo creo que es mucho trabajo, mucha creatividad, y estar en los temas que pueden dar lugar a un avance del conocimiento muy importante, que puede ser en el área médica, salud, que puede ser en la electrónica, el transistor, que puede ser el láser también, que puede ser en temas en donde la contribución podría dar lugar a algo muy aplicado. Por ejemplo, hace algunos años la superconductividad de alta temperatura dio lugar a un premio Nobel. Se buscaba la aplicación casi inmediata, pero no se ha logrado al día de hoy. Entonces, son temas que están en la frontera del conocimiento. Creo que es la primera receta. Después, pues sí, trabajar con mucho ahínco. Y la parte burocrática, bueno, pues esa, como en todos los premios, seguramente tiene algo que ver, pero yo creo que lo principal es hacer contribuciones al avance del conocimiento. ¿Cuál es la última novedad científica que le sorprendió o le atrajo? Bueno, pues el bosón de Higgs creo que demostró que una teoría de hace muchos años finalmente se comprueba, y lo cual quiere decir que con la mente puede uno hacer muchas cosas, porque todo eso fue un desarrollo teórico.
Vamos a la sección de los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. Pues a ver. Ya que, no. A ver. Gula, Pues golosinas, lujuria, libros, pereza, internet, soberbia, premios, avaricia, egoísmo quizá, que tiene mucho que ver. envidia, Algunos colegas, ira, trato de controlarla. suerte. ¿Existe en la Trabajo. ciencia? Trabajo. Creo que la suerte está con los que trabajan. Doctor, ¿algo que quiera agregarnos? Agradecer esta entrevista tan amena y espero que para los televidentes haya sido interesante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atender la invitación y ojalá que sí les haya gustado. El doctor René Asomosa, director general del CINESTAF. Nos vemos la próxima. Pasen bien.